Medidas urgentes en España por razones humanitarias. La banca española anunció hoy que va a paralizar los desahucios durante los próximos 2 años en aquellos casos de extrema necesidad. Entre tanto, el gobierno de Mariano Rajoy y la oposición, el Partido Socialista, van a iniciar la negociación para una reforma legal que permita frenar los desalojos de viviendas por impago de la hipoteca, considerada una de las más graves consecuencias de la crisis económica. Argumentando razones humanitarias en el marco de su política de responsabilidad social, la Asociación Española de Banca anunció el compromiso de sus asociados para paralizar los desalojos durante los próximos 2 años. La medida aplicaría para los casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad. En la nota afirma además que ante la alarma social que ha provocado los desahucios hipotecarios, su decisión fue trasladada inmediatamente al secretario de Estado de Economía y Competitividad. La Asociación Española de Banca aseguró estar a disposición del gobierno, del principal partido opositor y del resto de formaciones políticas para ofrecer su opinión sobre la ordenación del mercado hipotecario a fin de que el mismo pueda seguir satisfaciendo la necesidad primaria de vivienda de los ciudadanos. La muerte de Amaya Egaña, la mujer de 53 años que se suicidó antes de ser desalojada de su hogar, dejó ver al mundo el drama social que viven españoles y miles de extranjeros residentes en España ante la crisis económica que afecta a la nación. Yo estoy con depresión, me siento mal, por la noche ni siquiera puedo dormir, me levanto mal, me acuesto mal, pensando en que el día de mañana vamos a ser nosotros los que vamos a tener que salir de la vivienda. Precisamente el gobierno de Mariano Rajoy y el opositor Partido Socialista inician hoy la negociación para una reforma legal que permita frenar los desalojos de viviendas por impago de hipoteca. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Vamos a hacer contacto en directo desde Madrid, España, con Dionisio García, senador del Partido Popular y portavoz de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado. Gracias por estar con nosotros aquí en el informativo para nuestra teleaudiencia en el continente americano que nos escucha. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes y bienvenidos a la situación española y al análisis que ustedes están haciendo. Encantado de saludarla a usted y de saludar a toda su audiencia en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, ya escuchamos, la banca va a paralizar los lanzamientos durante los 2 próximos años en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad. ¿Cuáles deberían ser estas circunstancias de extrema necesidad que no quedan claro, al menos en lo que reseña la prensa española? Bueno, en ello están ahora mismo trabajando el gobierno de España y el principal partido de la oposición, el Partido Socialista. Ambos partidos representan pues a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, a más del 80%, y ambos partidos se han comprometido a que de manera inmediata van a redactar una norma que se va a aprobar por el Consejo de Ministros con carácter de Real Decreto, es decir, con entrada inmediata, en la que se recojan esas situaciones de extrema necesidad en las que pues quedarán paralizadas los desahucios. Pero, por lo tanto, yo no le puedo precisar con detalle cuáles son esos casos, pero yo creo que la palabra extrema necesidad lo indica claramente. Aquellas personas que no tengan posibilidad de encontrar otra vivienda, que no tengan posibilidad de hacer frente a los pagos de la hipoteca y que por lo tanto el desahucio les dejaría en la calle. Ahondemos un poco, señor García, sobre esto de lo que usted nos ha mencionado, redactar una norma de manera inmediata. ¿Qué debe contener a criterio suyo esta ley y cuándo ya se va a discutir entre el PP y el PSOE? Bueno, se está discutiendo ya desde esta misma mañana. Acá en España es ahora el mediodía. Y ya lleva el gobierno y el Partido Socialista, pues a través de unas personas, expertos designados al efecto, pues debatiendo sobre esa cuestión. Y cuando le digo de carácter inmediato, le digo en esta misma semana. Es decir, lo deseable, y yo creo que es lo que va a ocurrir, es que el Consejo de Ministros, que se va a celebrar el próximo viernes, pues aprobará ya ese Real Decreto que luego convalidarán el Parlamento. Por lo tanto, en esta misma semana el tema creo que va a quedar absolutamente cerrado. ¿Y algunos puntos de que debería contemplar esta norma 3, por ejemplo? Pues mire, lo primero de todo, que se paralicen las órdenes de desahucio.
hasta que no se estudie individualmente cada uno de los casos. Segundo, que se compruebe que efectivamente las personas beneficiadas de esta norma sean aquellas personas que tengan una situación verdadera de necesidad y que por lo tanto no quepa pues lugar a la picaresca. Y tercero, que se garantice pues lo que es España, un Estado de Derecho, donde las leyes se cumplen y por lo tanto pues no puede servir esta norma que está pensada para apoyar a esas familias que se encuentran en esa trágica situación como un escape o como una vía de escape para, en fin, otros planteamientos de empresas o de personas que tengan intereses económicos en el asunto. Yo creo que esas serían, por decirlo así, las tres líneas básicas en las que se va a desarrollar o se va a desenvolver este Real Decreto. Ahora, con esta disposición de la banca que ha sido adoptada y que ya ha sido difundida el día de hoy en algunos medios, quiero preguntarle yo que si no podría de pronto generar que a partir de hoy la gente se esfuerce menos en pagar, por ejemplo, una hipoteca, dado que no puede, por la misma alarma social, se podría también en un momento determinado dejar de pagar, por ejemplo, servicios, la luz, el agua, el gas, la comunidad. ¿Cómo no hacer de esto un pretexto para no esforzarse? Bueno, pues por eso le decía que tiene que estar muy bien catalogado lo que es la extrema necesidad para que no cunda la picaresca. España es un país de pícaros, ¿no? Y enseguida que sale una norma, pues hay gente que se dedica a estudiar cómo obtener ventaja de esa norma. Pero yo creo sinceramente que la prevalencia del Estado de Derecho es lo que marca pues todos los países democráticos, todos los países de la Unión Europea y yo creo que la inmensa mayoría de América Latina en este momento. Y por lo tanto, eso tiene que quedar salvaguardado. Esto es una situación de excepcionalidad, en la cual pues la propia banca y el propio gobierno, a través de los organismos que determine, tendrá que tener una comisión de personas que analicen cada una de las situaciones y que verdaderamente las personas que soliciten pues esta medida de apoyo, de evitar el desahucio, sean personas verdaderamente necesitadas, ¿no? Y que cumplan pues con los requisitos que se marquen en esa norma. Pero yo creo que eso, en fin, va a ser sencillo de aplicar. No creo que genere grandes problemas, porque el primer interesado en velar porque la situación no es de picaresca, no es de obtener ventaja, es el propio banco y por lo tanto eso da una cierta garantía de que no se van a utilizar pues abusos de situaciones, porque el primer, digámoslo así, perjudicado es el banco, que no recupera su bien y que tiene que encontrar otra fórmula. De todas maneras se están barajando muchas fórmulas, por ejemplo, desde la dación en pago, es decir, desde la persona que entrega su vivienda y con ello cancela la hipoteca, hasta fórmulas, por ejemplo, de alquileres, es decir, de gente que no puede pagar su hipoteca, pero que a lo mejor sí puede pagar una cantidad menor de alquiler y se queda viviendo en la misma vivienda. De lo que se trata es de evitar esas situaciones extremas, que algunas se han ido produciendo en las últimas semanas y meses en España y que han conducido, algunas de ellas incluso pues a situaciones dramáticas de suicidios, como ya es sobradamente conocido. Y sobre eso, senador, y para concluir, ¿cómo afectó el suicidio de estas tres personas? Generó un remesón muy grande, me imagino, a nivel social, político. Pues sin duda, creó una gran alarma, porque estamos hablando de vidas humanas y por muy importante que sean las viviendas y los bienes, ningún bien es comparable con la vida humana y por lo tanto yo creo que eso alertó de una manera extraordinaria a la sociedad en general y por lo tanto a los políticos a reaccionar de manera inmediata. Que eso es lo que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ofreció la semana pasada y el principal partido de la oposición aceptó. Y como le digo, pues esto ya esta misma mañana están trabajando en el asunto y el próximo viernes, que se celebra como todos los viernes Consejo de Ministros, con toda seguridad el Real Decreto, la norma que regule esta situación, estará publicada. Pero hasta ese día no se va a producir, porque la primera medida que se ha adoptado es la paralización, la orden de paralización de cualquier tipo de desahucio, de manera que ya
desde este mismo momento no se va a producir ningún desahucio y que a finales de semana conoceremos la norma que regula pues las situaciones dramáticas o de extrema necesidad. Vamos a agradecer a Dionisio García, senador del Partido Popular y portavoz de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado desde Madrid, España. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el informativo. Muchas gracias a ustedes.